Hola, buenas tardes. Mi nombre es Caterina Oliveri. Espero que estén bien, al igual que todos sus familiares, en este contexto de pandemia. Em, bueno, estoy haciendo este video para poder colaborar en el taller de recerca en el cual ustedes inician en el mes de mayo. Em, bueno, como les mencionaba anteriormente, soy alumna del doctorado. Mi director de tesis es Iñaki Rivera. Y hoy voy a hacer dos videos. El primero de ellos es poder colaborar con algunos elementos generales respecto a lo que implica el diseño metodológico de una tesis, ¿ya? Y el segundo es poder contarles respecto a mi tesis doctoral. Ahora bien, si bien yo no realicé el máster que ustedes hoy día están cursando, por lo tanto no hice un TFM, sí hice un máster en Chile, por lo tanto también me vi enfrentada a realizar una tesis de máster. ¿Ya? Como les señalaba, el diseño metodológico. El diseño metodológico es un apartado de nuestra tesis y busca responder a la pregunta del cómo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el diseño metodológico lo que tenemos que hacer es tratar de establecer de forma clara y bastante concreta cuáles van a ser los procedimientos que se van a utilizar. Estos procedimientos a los cuales yo hago referencia tienen que ser coherentes con los objetivos de investigación, como también con mi pregunta de investigación. Ahora, para yo poder realizar mi diseño metodológico, es fundamental tener claro cuál es mi problema de investigación y también saber cuál es nuestro objeto de estudio, o sea, qué es lo que nosotros queremos investigar. Si nosotros no tenemos claro esto, nos va a resultar muy difícil poder realizar nuestro diseño metodológico. Y en base a estas decisiones, después si yo tengo claro mi problema de investigación y mi objeto, de a poco voy a ir viendo como las luces respecto a cuál va a ser el diseño metodológico más adecuado y coherente con mi investigación, como también con los objetivos que yo me planteé en un principio. Ahora bien, nosotros podemos identificar algunos enfoques de forma clara. Yo creo que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado. Una tiene que ver con el enfoque cualitativo de investigación, un enfoque cuantitativo, o también podemos tener un enfoque mixto. Ahora, podemos tener investigaciones que se van a distinguir según su tipo. Podemos tener una investigación que es exploratoria, que ha sido de un tema que ha sido poco estudiado en materia académica. Puede ser también una investigación más bien descriptiva, que lo que busca es analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno social. Podemos tener un tipo de investigación más bien interpretativa, que lo que busca es poder comprender y explicar ciertos fenómenos sociales bajo un contexto social y teórico específico. O también podemos tener un tipo de investigación correlacional, donde buscamos estudiar cómo se relacionan ciertos fenómenos y cómo se estudian ciertas variables, y lo que se busca también es estudiar las causas. Estos son entre algunos tipos que yo le estoy señalando. Ahora también, ¿qué es lo que se debe identificar en un diseño metodológico? Son los instrumentos y técnicas que yo voy a utilizar para realizar la recolección de información, ya que es para poder realizar mi trabajo de campo. Pero también, independiente de que yo utilice un enfoque cualitativo o cuantitativo, tengo que hacer una definición de la muestra, que más adelante les explicaré. Ahora quisiera entregarle algunas distinciones respecto a un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo responde más bien desde una perspectiva positivista y por lo tanto para un investigador cuantitativo las realidades ya están hechas. A diferencia de un investigador cualitativo donde la investigación, las realidades se captan. ¿Y de qué manera nosotros captamos esta realidad? Va a ser mediante percepciones, ciertas prácticas sociales y ciertos valores que uno puede ir observando en esta realidad. Ahora, desde un enfoque cuantitativo, para el investigador tradicional se va a ocupar principalmente de los hechos y las causas, ya tratando de establecer ciertas relaciones entre ellas.
A diferencia, el investigador cualitativo lo que busca es más bien comprender desde la perspectiva de los distintos actores involucrados en un fenómeno social, de cómo se podría explicar este. Desde una perspectiva cuantitativa, el investigador tiene más bien una perspectiva causal, determinista. Se trata de predecir ciertos hechos y es sumamente importante el establecer ciertas variables para poder estudiar de cómo éstas se correlacionan entre ellas. A diferencia, un investigador cualitativo lo que busca y también lo que acepta tiene que ver con la subjetividad, los valores de todos los actores involucrados, lo cual es fundamental. Desde una perspectiva cuantitativa, lo que se busca es verificar o refutar las hipótesis. Esto no quiere decir que si uno opta por un enfoque cualitativo no tenga hipótesis, pero la finalidad del establecimiento de la hipótesis va a ser distinta, porque yo no voy a buscar verificar o refutar dicha hipótesis planteada. Bueno, el investigador cualitativo lo que busca también es descubrir los fenómenos, comprenderlos en su contexto natural. Por otra parte, el investigador cuantitativo va a tener un diseño bastante rígido, por decirlo de alguna forma, y va a ir estableciendo paso a paso todo aquello que quiere desarrollar. A diferencia, un investigador cualitativo, si bien establece un diseño de investigación, es mucho más flexible para poder ir comprendiendo los fenómenos sociales que uno quiere estudiar. En el siguiente esquema les muestro cómo es un proceso de investigación desde una perspectiva más bien cuantitativa. Si ustedes pueden visualizar, acá se establecen 8 pasos. 8 pasos que siguen más bien un patrón lineal. En primero, donde yo hago la definición de mi problema de investigación, formulo mi hipótesis e interrogante, también voy formulando mis objetivos, hago las definiciones operacionales respecto a las variables que yo definí en mi hipótesis, lo cual es fundamental para poder tener claridad de cómo yo avanzo en la investigación, diseño los instrumentos de evaluación, después hago la aplicación de dichos instrumentos, que refiere más bien al paso 6, y después se hace el análisis de información, que para los paradigmas más bien cuantitativos se pueden utilizar distintos software, por ejemplo SPSS, o se utilizan también técnicas de econometría. Posterior a ello, lo que hace el investigador cuantitativo hace la elaboración de las conclusiones para luego presentar los resultados en su informe final. Desde un paradigma cualitativo es completamente distinto porque no tiene una lógica lineal, más bien es una lógica cíclica. Si bien también se van definiendo los pasos, ustedes pueden ver cómo cada uno de estos pasos va interactuando a medida que avanza la investigación. Si se dan cuenta, los pasos son bastante similares, pero esto es un ir y venir. A medida que yo hago la definición de mi problema de investigación, después puedo ir avanzando en el desarrollo de mi marco teórico y quizás puedo volver nuevamente a mi problema de investigación. Hago la definición de mis objetivos, los cuales están guiando todo mi proceso, y a medida que voy avanzando van surgiendo también nuevas interrogantes. Este otro esquema, si se dan cuenta, da cuenta de cómo un proceso de investigación desde una perspectiva cualitativa. A medida, por ejemplo, cuando yo estoy redactando ya el informe final, tengo que volver a mi marco teórico, vuelvo a mi trabajo de campo, vuelvo a analizar, vuelvo a leer la investigación, porque a mí lo que no me importaba ni refutar ni verificar una hipótesis, sino que a mí lo que me importa es poder dar cuenta de todos estos significados, todos estos valores, todas las percepciones de los distintos actores que están involucrados. Ahora, algunos elementos bastante generales respecto como al paradigma cualitativo, que ya se lo he señalado anteriormente, es semiestructurado y resulta ser bastante flexible a medida que avanza.
Y a medida que yo también voy realizando un hallazgo, cuando avanza mi investigación, se va abriendo un nuevo ciclo investigativo. Ahora bien, resulta relevante porque a medida uno que avanza, siempre pueden ir apareciendo temas que uno ve que se relacionan con su tema de investigación. Por eso es fundamental lo que les señalé al principio, tener sumamente claro, definido, qué es lo que yo quiero investigar, como también mi problema de investigación. Porque si no comenzamos a abrirnos demasiado y nos resulta muy difícil después volver al foco. Estas diapositivas se van a quedar acá en la presentación, pero mi idea es poder avanzar un poco por el tiempo de la grabación. A ver, otros elementos que ustedes tienen que tener en consideración que tienen que ver con la cuestión del método, de poder responder al cómo, desde la metodología cualitativa lo que se busca es la representatividad, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros no nos va a importar específicamente qué es lo que diga un actor. Lo que nosotros buscamos más bien tener un N que sea grande y que nos pueda dar cuenta de la mayor como validez de representación respecto del tema que yo estoy tratando, que estoy estudiando. Y como les señalaba anteriormente, desde la metodología cualitativa, más bien lo que yo busco son los significados, es comprender desde la perspectiva de distintos actores o desde la literatura que yo he realizado, de toda esta indagación bibliográfica, es comprender el fenómeno. Ahora bien, hay una combinación que se llama triangulación metodológica. Si yo opto por alguno de los dos métodos, eso no quiere decir que yo no pueda utilizar técnicas cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, mi investigación se define como una metodología cualitativa, pero yo sí utilizo técnicas cuantitativas de recogida de datos. Eso no quiere decir que mi investigación sea mixta, ¿ya? Eso que quede claro, sino que más bien yo utilizo técnicas cuantitativas. Por ejemplo, acá están los censos, las encuestas, las bases de datos que nos permiten tener a nosotros describir ciertos fenómenos, saber porcentajes, y queda más bien a un nivel netamente descriptivo y no de correlación de variables. Ahora, las técnicas cualitativas de recogida de datos son las entrevistas, grupos de discusión, observación cualitativa y historias de vida. En las diapositivas que vienen a continuación se detallan de forma breve estas técnicas cualitativas. De forma bastante general, en las entrevistas podemos tener entrevistas en profundidad o entrevistas semiestructuradas. Se tiene que ser bastante realista al momento de que nosotros escojamos, por ejemplo, una entrevista en profundidad. Generalmente no se hace solamente en una entrevista, sino que se requiere hacerla en dos tiempos. Una entrevista semiestructurada tiene alrededor de 10 y 12 preguntas y lo que hace son preguntas bastante generales que le dan un espacio también a quien yo estoy entrevistando y que se puede explayar del tema del que a mí me interesa investigar. En todo tipo de técnica cualitativa que yo utilice, es sumamente importante utilizar una técnica que es la técnica del rapport, que lo que busca es poder generar un espacio de confianza en la cual yo voy a aplicar cosas que sea bastante agradable y fluido la aplicación del instrumento. Bueno, como les señalé anteriormente, más allá de que mi investigación sea cualitativa o cuantitativa, nosotros tenemos que definir una muestra. A ver, ¿cuál es la distinción desde un enfoque cuantitativo? Que nuestra muestra va a ser una muestra probabilística, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso de forma general? Que todas las personas tenemos la misma posibilidad de poder ser escogidos respecto al universo que yo estoy definiendo y que me interesa a mí, ¿ya? Y es un método aleatorio. Pues recuerden que esta muestra lo que busca es tener representatividad de la población que a mí me interesa estudiar. A diferencia, en el enfoque cualitativo, es una muestra no probabilística. ¿Qué quiere decir una muestra no probabilística? Que yo voy a definir ciertas características que a mí me interesa
que cumplan aquellas personas que yo voy a entrevistar o aquellas personas que van a ser parte de mi grupo de discusión, ¿ya? Esta muestra se establece de manera intencionada y claramente esto a mí no me va a asegurar ni tampoco se busca garantizar la representatividad. Por lo tanto, tienen que tener sumamente claro que con esto uno no puede establecer generalizaciones. La fuente y técnicas de recolección de información. Tenemos fuentes secundarias y fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Algunas de las fuentes secundarias, mejor dicho, revisión bibliográfica y documental, encuestas, cuestionarios, seguimiento de prensa y fuentes primarias. Tenemos observación participante, no participante, distintos tipos de entrevistas y historias de vida. Estas son algunas fuentes. Bueno, acá les detallo también en esta y en las diapositivas siguientes, les voy detallando de forma bastante general en qué consiste cada una de estas técnicas de recolección. Solo una distinción para que no se confundan. A ver, la técnica tiene que ver, por ejemplo, la técnica es la entrevista y el instrumento responde más bien a la pauta de entrevista que yo estoy haciendo. Tiene que ver con las preguntas que yo planteo. Esta otra diapositiva que yo hacía referencia anteriormente, que ustedes luego la van a poder revisar con mayor detalle. Ahora, uno de los consejos que yo le puedo dar, que una etapa clave en este proceso de investigación es poder ir estableciendo ciertas categorías de análisis. Si ustedes tuvieron claro su problema de investigación, el qué quieren investigar y tienen claro su objetivo, es importante porque eso también resulta que debe ser coherente con ustedes las preguntas que ustedes quieren hacer. En el caso que ustedes opten por una metodología cualitativa. Lo mismo si optan por una metodología cuantitativa, porque ustedes van a tener que tener clara cuáles van a ser la definición de esas variables que ustedes al final van a tener que volver a recoger para poder hacer el análisis y también para poder concluir. Ahora, voy más bien a un esquema final que les quiero mostrar, que son como cuáles son las fases en esta última etapa del proceso de análisis de los datos. Podemos tener dos etapas, que una puede ser durante la recolección que estoy haciendo la recolección de datos, ¿ya? Donde yo voy codificando respecto a aquellas valoraciones que van saliendo, aquellas percepciones que yo voy recogiendo en la investigación. Todo esto que voy recogiendo en mi trabajo de campo, que sea mucho más en una investigación cualitativa, porque desde un enfoque cuantitativo eso ya nosotros lo vamos a tener predeterminado, ¿ya? Porque va a estar definido desde el momento 1 cuáles son las variables que nosotros queremos estudiar, ¿ya? Y bueno, al final, ¿qué tiene que ver con el análisis de la recolección de datos? ¿Qué tiene que ver con el análisis más bien descriptivo e interpretativo? Ahora, ya sea un enfoque cualitativo o cuantitativo, siempre uno va a volver al marco teórico. La idea es poder hacer conversar aquello que yo recogí en mi trabajo de campo y hacerlo conversar con lo que yo entendí y de qué manera fue el marco que guió mi investigación. Claro, en la investigación cuantitativa lo que a mí me va a interesar es poder refutar o verificar esta variable, saber si yo quise establecer cómo se correlacionaron ciertas variables, si explican cierto fenómeno o no. Bueno, siempre es importante cuando uno hace el análisis hacer referencia a los objetivos, volver a mi objetivo y a mi pregunta de investigación, porque eso me va a permitir tener una mirada mucho más global y también poder hacer una conclusión que sea coherente y consistente con mi investigación. Es bastante general lo que le he señalado en esta clase. Lo que sí les dejo el link de un libro que es de metodología de la investigación, que es de Roberto Hernández Sampiere, que es un libro que
quienes no han tenido quizá una aproximación a diseños metodológicos, les puede servir para poder entender las claves que yo les he dado en esta presentación. Espero poder haber colaborado con elementos bastante generales respecto a lo que implica el diseño metodológico. No es fácil poder transmitirle absolutamente todo en solo 20 minutos, pero sí quizá los elementos que son primordiales que ustedes deben tener en consideración. Eh, Antes de poder contarles un poco de qué va mi tesis doctoral y de cómo yo también la he ido desarrollando, quisiera como señalarle algunos elementos que desde una tesis es importante y es relevante que estén presentes. Además de aquellos aspectos formales que hacen referencia a la introducción, a la conclusión, es importante ustedes que tengan en consideración que un primer apartado uno debe hacer referencia a los antecedentes de la investigación, ya antecedentes tanto cualitativos como cuantitativos, que al lector le permita situarse y entender de qué es de lo que va a hablar. También en este apartado es importante que uno como investigador pueda explicar y fundamentar del por qué yo escogí ese tema, ¿ya? Como les señalaba en el primer video, es importante tener claro cuál va a ser mi pregunta de investigación, que es la que va a ser mi guía, cuáles van a ser mi objetivo general y mi objetivo específico, ¿ya? Y es importante plantearse objetivos que sean realistas, ¿ya? Porque a veces a medida que uno va leyendo se van ocurriendo muchas cosas, pero tener en cuenta el tiempo que uno tiene, tener en consideración también si es posible conseguir todos los antecedentes y todos los datos que uno requiere para el análisis, si va a ser posible realizar las entrevistas que uno quiere hacer, todas esas cosas. Por eso es importante tener claro el diseño metodológico. Bueno, otro apartado que tiene que ver con el marco teórico o el marco conceptual, para el cual va a ser necesario que ustedes realicen toda una revisión bibliográfica, en la cual tienen que dar cuenta de los principales autores, ya, porque con eso también uno va a definir cuál es la postura en la cual se va a situar, la postura epistemológica en la cual se va a situar su tesis. Y que también cuando uno lee una tesis te permite tener más claridad para poder entender al autor. Otro punto importante es tener claro el diseño metodológico con los elementos que yo les señalé anteriormente de forma bastante rápida. Y otro apartado que tiene que ver con el análisis y la interpretación de los resultados, ya que en este apartado resulta bastante importante poder articular todo lo anteriormente señalado, o sea, que sea coherente con mi diseño metodológico, pero también haciendo conversar aquello que tiene que ver con mi marco teórico, como también con mi trabajo de campo, ¿ya? Ahora, mi tesis doctoral. A ver, yo inicié mi tesis doctoral inicié el doctorado en el año 2017. Primero partí con un tema, mi tema de investigación era hacer el análisis del sistema de responsabilidad penal adolescente de Chile, pero a los aproximadamente entre 8 meses cambié de tema. Y decidí seguir con una línea de investigación que ya había planteado en mi tesis de máster, que tiene que ver con las cárceles concesionadas. Ahora, cárceles concesionadas se llama en Chile, pero terminan siendo también, son cárceles privadas al final, porque terminan siendo administradas por un privado. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que yo me planteé en mi investigación? Es analizar el rol del Estado en el contexto de la incorporación de las empresas privadas en la ejecución de la pena privativa de libertad en el sistema penitenciario chileno. Ahora, para poder llegar a este objetivo, bueno, les voy a plantear de forma inmediata mi pregunta.
mi pregunta de investigación, ¿cuáles son los factores políticos, jurídicos y económicos que han permitido que la ejecución de la pena privativa de libertad, función exclusiva del Estado, se vea desdibujada al incorporarse a la empresa privada en el diseño, financiamiento y administración de cárceles y servicios penitenciarios en Chile? Ahora, para poder lograr tener este objetivo de investigación y esta pregunta de investigación, tuve que hacer un proceso bastante largo. Primero, en mi caso en particular, si bien tuve experiencia profesional trabajando en el área de justicia, mi máster fue más bien en gestión y políticas públicas. Por lo tanto, yo lo primero que tuve que hacer fue asistir a las clases del máster que ustedes hoy en día están cursando, y también empezar a sumergirme en todo lo que era la literatura de la criminología crítica, porque era la línea en la cual yo me estoy, en la cual se va a insertar también, y la que va a guiar también que guía mi investigación, y es como la base de mis preguntas, ¿ya? Posterior a ello de leer mucho, porque al principio uno comienza, como les decía en el primer video, es bastante amplio, y de a poco vas volviendo al foco de tu investigación. Ahora, es un ir y venir. Mi pregunta de investigación, yo creo que en estos 2 años y medio, casi 3 años que llevo en el doctorado, la he ido modificando. O sea, no, ha sido un proceso bastante dinámico, y que al fin y al cabo corresponde justamente con mi enfoque cualitativo que tiene mi investigación. Bueno, mi diseño metodológico es de tipo cualitativo exploratorio. Exploratorio porque este tema es un tema que ha sido muy poco estudiado también en Chile, y la mayoría de la literatura y de los estudios responden más bien a la experiencia de Estados Unidos y de Inglaterra, que fueron quienes instalaron la idea de la privatización de la ejecución de la pena privativa de libertad, permitiendo la incorporación de actores privados, ya no solamente en el diseño de la cárcel, en la construcción, sino ya en la ejecución propiamente tal de la pena privativa de libertad. O sea, el Estado le entrega absolutamente todo el poder al privado para que él sea quien ejecute la pena privativa de libertad. Ahora, algo que resulta bastante importante tener claro cuando uno hace una investigación, y que no es fácil, que uno piensa que puede resultar bastante rápido, es el índice. Creo que cuando uno tiene claro el índice, ya va a tener ya tiene como la estructura de la tesis. Y el tener la estructura de la tesis a uno también le permite generar como un mapa, tener claro como un mapa y el recorrido de cómo uno puede organizar su trabajo, y ir estableciéndose fechas, y también permite ir delimitando las búsquedas bibliográficas, permite también ir ya teniendo en consideración, en mi caso, que yo quiero hacer entrevistas, a qué actores me interesa entrevistar o a quienes no, quiénes es relevante, quién no. Y yo creo que eso, tener esa guía es fundamental para poder ir avanzando. Ahora, no quiere decir que sea una guía estática, pero sí es como la columna vertebral. Y al tener esa columna vertebral, después va a resultar mucho más fácil poder ir avanzando. Claro, a medida que uno va avanzando, se van generando quizás nuevos subtítulos, nuevos apartados, pero siempre va a ir en el foco que yo ya tengo, que lo tengo súper claro, porque yo ya tengo claro cuál es mi problema de investigación, tengo claro cuál es mi objeto que yo quiero investigar. Por ejemplo, yo tengo definido ya mi índice en mi marco teórico, en lo cual tiene 6 apartados. Ya uno tiene que responde más bien como a la descripción de los elementos principales de la constitución del Estado moderno.
el nacimiento del ius puniendi estatal, el problema del monopolio de la fuerza legítima, ¿ya? Y después me planteo como una pregunta si efectivamente se puede delegar el poder coercitivo estatal. Claro, parecen a veces son temas como bastante grandes, pero a medida que, como les señalaba anteriormente, a medida que he ido leyendo, lo he ido pudiendo también como enfocar desde teniendo siempre como base mi pregunta de investigación. Entonces ha sido un ir y venir, ir leyendo, ir escribiendo. Lo que yo hice en este apartado, y que sí, que toma bastante tiempo, pero ayuda bastante para poder realizar el marco teórico, después de hacer toda esta revisión bibliográfica y hacer las lecturas tanto de libros como también de artículos académicos que están publicados en distintas bases de datos, volver a leerlos y hacerme fichas bibliográficas. ¿Ya? Y en estas fichas bibliográficas voy escribiendo las citas que son coherentes con que me sirven para cada uno de mis temas, y después de eso vuelvo a leerlas, entonces, y vuelvo también a mi índice, y vuelvo a estos conceptos que yo tengo claro que tengo que desarrollar. Y voy viendo también cómo se van articulando y cómo van conversando los distintos autores respecto a cierta temática, ¿ya? Y no solamente de la perspectiva que yo estoy desarrollando, sino también cuál es la perspectiva contraria y qué es lo que dice un autor que quizás sí está de acuerdo con los procesos de privatización, por ejemplo. Siempre es importante poder dar cuenta de las distintas como miradas respecto a la temática que yo estoy estudiando. Eso ayuda bastante porque además uno va incorporando también toda la bibliografía que uno va leyendo. Lo otro que es importante también, que no son aspectos menores, que tiene que ver con las citas. Cuando uno escribe una tesis es sumamente importante tener claro desde un principio cuáles son las normas establecidas por la universidad para el desarrollo de las citas. Yo estoy utilizando APA, entonces a medida de que yo iba realizando mis fichas bibliográficas, yo iba utilizando de forma inmediata, realizando la cita en APA. Porque después, cuando uno tiene la tesis ya lista y no incorporó bien las citas, va a ser un doble trabajo hacer toda una revisión. Y claro, y de forma paralela a eso, tener un documento donde ustedes vayan escribiendo y guardando toda la revisión bibliográfica, ¿ya? Que eso también es importante. ¿Por qué recalco el tema también como de la importancia de las citas? Porque si ustedes no realizan una buena cita, eso también puede ser considerado como plagio, ¿ya? Entonces es importante que ustedes lo tengan claro, que lo vean, que miren desde ya cuáles son las normas que le exigen en el TFM, que ustedes debiesen incorporar. Bueno, tengo un segundo apartado que tiene que ver con poder dar cuenta de cómo se entiende la privatización, la concesión o la tercerización de la ejecución penitenciaria, que es una discusión que hoy en día se da y que va a depender más bien de cómo uno lo visualice, de cómo uno entienda la participación del actor privado. Eso tiene que, a eso va más bien. Y eso también va a determinar desde qué punto de vista, y si más bien yo voy a entender si la cárcel en Chile responde más bien a una concesión, a una privatización o a una tercerización. Con esto no estoy diciendo ni estoy dando mi punto de vista, sino que solamente le estoy tratando de contarle un poco de qué van mis capítulos y de cómo yo también lo voy hoy en día desarrollando. Porque ha sido como un ir y venir en todo esto. Y bueno, hay otros elementos también que tomo en consideración ahí. Bueno, y otro punto que tengo que tiene que ver con los antecedentes, que es lo que yo les señalaba anteriormente, y que tiene que ver con contextualizar como todo el proceso de privatización y de incorporación de los actores privados en la ejecución de la pena privativa. Claramente hablando dónde nace, Estados Unidos, el Reino Unido, y también tomo algunos antecedentes de Francia, porque Chile toma el modelo francés
para implementar este modelo que hoy en día existe. Bueno, y por último es poder dar cuenta del sistema penitenciario chileno, en el cual tengo que hacer todo el análisis del marco constitucional, el marco institucional y jurídico del sistema penitenciario, y posterior al diagnóstico de la población penal, que, por ejemplo, si bien mi investigación es cualitativa, a ello sí voy a utilizar técnicas de recolección de información cuantitativa, porque lo que he hecho es solicitarle a Gendarmería que me pueda facilitar todas las bases de datos para poder yo entregar las estadísticas de la población penitenciaria. Otro de los elementos que también desarrollo es la evolución de las políticas en materia de ejecución penitenciaria en Chile. Eso aún no lo estoy trabajando. Hablar también los ámbitos críticos del sistema penitenciario. Y después ya voy a entrar más bien de lleno a lo que tiene que ver con el programa de inversión en infraestructura penitenciaria en el país, que nace con el expresidente Lago. Y ahí es interesante, y lo que también hice en una primera aproximación en mi tesis de máster fue hacer un mapeo de actores, ¿ya? Y ver cómo van conversando estos actores respecto a esta temática que yo estoy investigando. Eso es bastante común general. Espero poderle aportado. Y ánimo, una tesis es un ir y venir. Lo último que les recomiendo, que siempre es bueno que después que uno escribe, dejarlo quizá un ratito reposando, dejar pasar un par de días y después volver a leerlo, porque así su mente va a descansar y van a tener también quizás otra perspectiva al momento de que lo vuelvan a leer. Eso, mucho ánimo, espero que puedan avanzar y llevar de la mejor manera este confinamiento.